11:34 de la mañana, estamos de vuelta acá en Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento de invitados. Por acá tenemos el gusto de tener otra precandidata, esta vez a diputada por la libre postulación, la joven Alexandra Brenes, quien está con nosotros acompañándonos para darnos un poco más de sus propuestas y todo lo bueno que quiere hacer para el distrito de San Miguelito, su circuito. Bienvenida, Alexandra, Sí. debo decir. Buenos días. Buen día, Mir, buen día, audiencia. Gracias de verdad por la invitación, lo aprecio muchísimo. Es mi primera experiencia política, la verdad nunca he participado en política, no he estado inscrita en ningún partido, pero siempre he sido líder, tanto en la universidad, con proyectos. En mi trabajo soy líder, soy especialista de recursos humanos para la región en una multinacional y también tengo una especialización en docencia superior, lo que me ha llevado a asistir profesores, a ver la realidad desde la universidad y más que todo ver también la brecha tan grande que tenemos en temas de educación, de cómo llegan esos jóvenes a la universidad, a veces hasta confundidos con la carrera que han tomado, precisamente porque carecemos de esa orientación que hay desde la escuela y que según una revista que se llama Davos, hay muchas carreras que van a desaparecer y que hoy por hoy tenemos estudiantes cursándolas y que al final no sabemos cuál va a ser ese futuro, cuáles van a ser esas oportunidades laborales que se van a abrir para ellos. Así que siempre he estado como un poco interesada tanto en el tema de educación y por mi profesión en el tema de empleabilidad. Alex, bienvenida a Noticias y Más. La verdad que estoy muy contenta de tenerte acá. Alex, te voy a leer lo que es una de tus propuestas de campaña y para que nuestros amigos radioyentes las escuchen y tú nos puedas explicar por qué fue que tomaste esta decisión. Uno, lo que es la educación. Impulsar iniciativas que transformen el sistema educativo tradicional. Los estudiantes necesitan recibir una educación integral de calidad, promoviendo la innovación adaptada a las exigencias reales del mercado laboral, que es lo que tú mencionas. Sí. Hay que saber que la última vez que el Ministro de Educación hizo una actualización, el plan de estudio fue en el año 2014, cuando Ricardo Martinelli era presidente y Lucy Molinar era ministro de Educación. Estamos hablando hace 9 años, Sí. una década, y ninguno de los dos gobiernos anteriores se ha interesado en la educación. ¿Cómo tú propones o cómo tú vas a mejorar lo que es el mercado laboral de llegar a la curul de la Asamblea Nacional? Claro, mira, súper interesante lo que dices, Elizabeth, y tal cual lo mencionas es así. Siempre vemos que cuando los gobiernos suben, lo primero que dicen es educación para todos, calidad educativa, pero nunca vemos cómo eso se ejecuta realmente, o si hay proyectos de ellos con anterioridad que puedan ejecutarlos de la manera en que los panameños esperan. Seguimos teniendo escuelas ranchos, seguimos teniendo escuelas multigrados, seguimos teniendo carencias cuando los estudiantes suben a la universidad, que no tienen estas habilidades blandas tanto de comunicación, de liderazgo, de emprender, y esas son las exigencias actuales del mercado. Yo te digo, yo como especialista de recursos humanos, al final cuando me llega una hoja de vida, desde la hoja de vida puedo ver falencias, tanto en ortografía, tanto en cómo ellos proyectan sus objetivos, y es algo que viene desde la escuela y que al final también esa parte de que yo menciono ahí, iniciativas, tenemos un modelo Montessori que nadie potencia. Hay muy pocas escuelas que modelan un modelo Montessori, que el currículum de nosotros está desactualizado por completo, tanto en escuelas públicas, y vemos que hay escuelas públicas que colocan bilingüe. ¿Quién sale de ahí hablando inglés? Nadie. Es una realidad. No salen hablando inglés. Entonces, son distintas partes que, para mí, lo que estamos viviendo hoy con temas de clientelismo, con temas de conformidad por una bolsa de comida, por temas de yo siempre cometo el mismo error, reclamo una beca, hago 1000 filas, etcétera. Me conformo con lo que un diputado pueda llevarle yo una carta para obtener una beca para mi hijo. Todo esto viene en parte de la educación. Yo Alex, nunca disculpa uso que te ignorancia, interrumpa. pero es la palabra, siempre digo desconocimiento. No, pero es eso. hablando del mismo tema, disculpa Elizabeth, hablando del tema educativo, este gobierno realmente planteaba mucho el tema de la estrella de la educación. Ya estamos a un quinquenio que ya está terminando. Ayer se dio el último discurso del presidente Laurentino Cortizo Cohen. Sin embargo, no se ha podido ver
un cambio en la educación. San Miguelito encabeza la lista de déficit de estudiantes, de jóvenes dejando los estudios, deserción escolar, que preocupa, y todavía no hay nadie realmente que se preocupe por eso. Total. Alejandra, debo decir. Alexandra, ¿no? Está bien, al principio, no puedo decir Alexandra, Ale. Ale, ¿qué piensas tú de esto? Sí. ¿Qué piensas realmente sobre la educación, que es muy importante, y los jóvenes alejándose de la educación, que es el pilar y el futuro de los jóvenes? Mira, yo camino todos los días. Desde que inicié esto hace 10 meses, vamos para 11, ya casi. Y es preocupante dos cosas. Uno, el rol de padres, porque también la educación son responsabilidades compartidas. No es solamente el educador, sino que también los padres desde casa o el tutor, porque muchos carecen de tener esa figura materna o paterna, pero tienen un tutor en casa. Y al final también vemos esa desconexión, pero ese es un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Te cuento. Porque al final la canasta básica está tan alta que hay padres y madres obligadas a trabajar hasta 3 trabajos informales. ¿En qué momento crías? ¿En qué momento educas? ¿En qué momento le dedicas? ¿En qué momento conectas emocionalmente con tu hijo? ¿En qué momento te sientas a hacer tareas? Pero aquí tendría que involucrarse lo que es el MIDES, trabajo social de campo. Total, trabajo social. Porque vivimos en una sociedad donde la mayoría, han crecido en hogares disfuncionales. Exactamente. Y son muy pocos, que quiero llegar al punto que te quería mencionar antes que a mí me tomaran la palabra. Quiero llegar al punto de que cuando tú no tienes esa orientación en casa, obviamente como mencionas, hay padres que tienen que salir a trabajar para poder traer el ingreso a casa. Cuando tú no tienes esa figura paterna en casa, cuando tú no puedes brindarle esa educación a tus hijos, ¿quién se la brinda? La sociedad. Calle. Entonces, cuando la calle no está capacitada para instruir a tus hijos, tenemos lo que es los delincuentes. Exactamente. Tenemos jóvenes de 12, 18 años delinquiendo en la sociedad. Tú estás proponiendo lo que es la educación, que yo estoy a favor de eso. Sí. Como dice Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que tú puedes tener. Así es. Yo soy fiel creyente a esa frase. Entonces, ¿qué asignaturas tú propones para mejorar lo que es la educación? ¿Por qué? Porque esto que tú quieres hacer tiene que llegar a las universidades, pero primero tienes que tener una estructura. Así es. Un fundamento para que eso pueda sostenerse. Porque si tú no lo formas a ellos desde pequeño, cuando están grandes eso es imposible. Totalmente. Lo que tú quieres hacer allá no lo vas a poder hacer. Así es. Entonces, mira, yo creo que hay asignaturas que se tiene que trabajar. Uno, la planificación familiar. Vemos niñas de 12 años que cuando tienen 20 años tienen 5 hijos. Eso es lamentable. La educación financiera son temas que tú tienes que saber cómo manejar tus ingresos y tus regresos. De ley para eso. Hay que saber cómo o qué asignaturas llevar a los colegios. Porque actualmente, Alex, tenemos en los colegios que aún todavía se enseña lo que es que Cristóbal Colón descubrió América. Aún tenemos a los educadores enseñando o celebrando el Día de las Razas. Exacto. Cuando aquí en América Latina ocurrió el genocidio más grande, ¿qué tú estás celebrando? En inglés no se avanza del verbo to be. Del verbo to be no se avanza. Eso hablo de las escuelas bilingües, pero también liderazgo es una asignatura importantísima. Comunicación asertiva es otra. Claro, tú tienes no que aprender sabemos a decir cómo comunicarnos. No. Mira, yo lo he aprendido en mi trabajo. El 70% esa es una de las asignaturas que yo considero que debe tener aquí. 30%. Comunicación asertiva, comunicación emocional y derecho civil. El panameño tiene que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus funciones. Totalmente. Tú no puedes salir a la calle y tú no sabes ni cómo, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Total. ¿Qué pasa con la sociedad? Que quiere tener materias obsoletas que para mí no deberían de existir esas asignaturas. Exacto. Yo soy egresada a la Universidad de Panamá y yo siempre peleé, porque solamente se da español en primer año. Actualmente vemos redactores en los medios de comunicación que no saben escribir. Tenemos esa carencia. Y tú vemos a las personas inspiradas criticando a todo el mundo en las redes y no saben escribir. Total. ¿Qué está pasando con los profesores de español? Van, reciben su cheque, se van para su casa, no vigilan lo que es la ortografía, la redacción. Aquí no ha pasado nada. Sí. Cuando tú comienzas a analizar, oye, no, X persona se graduó el 6º año. ¿Cómo pasó? Claro. ¿Cómo llegaste allá si tú no sabes escribir? Entonces hay demasiado desinterés de parte del Meduca de formar a educadores para que esta generación que está creciendo sea mejor que la anterior. Así es. Pero eso también pasa en nuestro sistema, Elizabeth, y es el tema de los nombramientos.
siempre es un tema el que tiene pool, el que no, y eso es corrupción al final. Y si tenemos un sistema corrupto desde ya, que baja a los educadores, ¿qué quieres esperar de los niños? ¿Qué quieres esperar de los que están recibiendo la clase? Yo a los estudiantes, ¿sabes qué les digo? Saquen su celular. Yo tengo un proyecto que hice hace 2020, se llama Construyendo el Futuro, es precisamente para poder orientar a esos chicos en sus carreras, la elección de sus carreras y hacerlos de tercer año, porque la figura de orientador en la universidad o en la escuela no existe. Entonces ellos van por lo que ellos quieren estudiar, pero cuando los tengo en las clases les digo, saquen su celular, todos tienen celular aquí, vamos a ir al autocorrector y vamos a ir a configuración y vamos a colocar el autocorrector. El celular no es únicamente para ver fotos en Instagram, es para que usted también aprenda a escribir, porque así como lo mencionas, van a las redes, escriben y es fatal, o sea, son errores orográficos lo que tú ves, y desde ahí cuando llegas a la universidad tienes el mismo panorama. ¿Pero por qué? Porque la educación comienza desde primaria, después vamos a segundo ciclo y así vamos, pero es un tema que hay que atacar desde el inicio. Demasiado. Y eso que hablábamos de la comunicación, el 70%, como lo comentaba, es actitud, y el otro 30% es técnico. Y que así llegan a los trabajos sin saber comunicarse, sin saber hablar, esas habilidades blandas que no las desarrollan en ningún momento. Porque tú tienes, ¿Qué tú esperamos? tienes que reestructurar ese nuevo plan del Ministerio de Educación. Tú no puedes tener a niños de los 5 hasta los 17, 18 años escribiendo y tú no lo dejas expresarse. Mira, hay una Totalmente. asignatura que a mí me encantó, que estaba analizando en estos días, que se reincorporó, o no que se reincorporó, sino que la actualizaron el plan del Ministerio de Educación, y es relaciones de Panamá con los Estados Unidos de América. Me parece fenomenal, porque tú sales a la calle, Alexandra y Amir, y tú no sabes absolutamente qué ocurrió de 1821 para acá. Sí, O sea, exactamente. no sabes. Y hay Tú no personas preguntas que y no quieren que se sabes. eliminen, o sea, que no son necesarios. La historia lógicamente es necesaria. Claro que sí, tú puedes salir a la calle y tú le puedes preguntar a algunos de los que han pasado por las escuelas de este país qué es el Tratado de Neutralidad, o el Tratado del Canal de Tomar Panamá, aquí. o el Tratado de Mayarino Bitland, o qué ocurrió el 20 de diciembre de 1989. No, pero no. No lo saben. ¿Tú sabes por qué? Porque esta no es la habilidad del panameño. Estamos acostumbrados a memorizar algo para el momento. Salimos de allí y no sabemos absolutamente nada. Hay que activar lo que es la lectura en la sociedad. El análisis. El análisis, desarrollarlo, expresarlo, decirlo, contarlo. Y aquí con esto te doy una reflexión. Yo tengo muchos jóvenes y de verdad, más que todos los adultos, pero hay muchos jóvenes que al momento de yo pedirle la firma o pedirle el apoyo o hablarle de mis propuestas, tengo un chico reciente, me hizo un cuestionario como de 20 preguntas, un chico que cursa segundo año de Derecho, 20 preguntas aproximadas me hizo. Yo felicité no solamente a él, a su mamá, porque le dije, tienes a un chico con pensamiento crítico constructivo, no cuestionamos, solamente vamos así como ovejas, ¿sabes? Y que tú encuentres jóvenes de esa manera, a mí me dio esperanza. Claro que sí. Yo dije, Dios mío, o sea, este no va a ser alguien que cualquiera le puede dar la vuelta o que cualquiera puede envolver. No, este chico quiere saber quién lo va a representar en San Miguelito a Tiene futuro. una opinión crítica, y eso deberíamos de tenerlas todos. Y en algunas cosas no estábamos de acuerdo. Y yo le decía, no estoy de acuerdo por esto y esto. Y él me decía, ok, respeto tu opinión, no la comparto. Exacto. Ya, o sea, no podemos ser enemigos. Tenemos que siempre ver qué es lo más que nos une a lo que nos mantiene lejos. Exactamente. Pero, ¿sabes? Eso es importante. Y tú no encuentras jóvenes que son de esta manera, pero muy pocos. Y es a veces lo preocupante. O sea, Lo lamentable de la situación. No, Sí. y no solamente en la escuela, Alexandra, sino realmente también en la universidad. Como manifestaba Elizabeth, en la Universidad de Panamá yo pienso que tienen que cambiar también un poco el esquema de estudio, porque muchas veces entran gran cantidad de estudiantes a la Universidad de Panamá, pero muchas veces es tedioso ir a estudiar todos los días como La que estuviéramos en la burocracia. escuela, y hay personas que de repente tienen que trabajar y estudiar, y ¿qué pasa? Muchas veces se salen, se Es da que ese la teoría déficit, mata. entonces Tú no deberían de puedes- cambiar el hay esquema asignaturas. educativo de que el estudiante escoja su horario de poder ir a actualizarse, las cosas van cambiando, así mismo como van las redes y todo va avanzando en nuestro país. La Universidad de Panamá debe cambiar a estudiantes que si quieren ir lunes,
miércoles y viernes, vayan lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, pero que tengan la oportunidad de que no se cansen, porque es tedioso trabajar, estudiar y tener, como ustedes decían antes, que hay personas que realmente tienen que tener 3 trabajos, hasta por fuera, para poder llevar un suministro, una comida a su casa. Entonces muchas veces los estudiantes no llegan a graduarse por estos temas, y sería bueno que también se toque este tema importante. Sí, de verdad que sí. Seguimos con el segundo punto porque se nos va a ir la hora. Anticorrupción, Alejandra. Proponer leyes que erradiquen los fueros, privilegios y mecanismos que fomentan la justicia selectiva y la falta de transparencia. Cuéntame. Lo hemos visto a lo largo de todo este periodo, más que todo. O sea, yo creo que cuando tomé la decisión de poder postularme, era aproximadamente 2020, estábamos en plena pandemia, vi todo lo que estaba pasando con el tema de los ventiladores, con la cantidad de plata, millones, que en verdad la pandemia se aprovechó, no para ayudar, no para poder llegar a esas comunidades, sino para robar. Y hay que decirlo, esto fue lo que pasó. ¿Cuántas personas vimos de los gobiernos anteriores que pagaron cárcel? Muy poca, por los robos. Ni verás, ni en este No, y tampoco creo que pase, exactamente. Entonces, a mí sí me parece que el mensaje es totalmente equivocado cuando el delito es delito donde sea, a quien sea, seas de color, no seas de color, o sea, no importa, es delito como quiera. ¿Y qué tenemos? A una sociedad, porque conozco a jóvenes que están actualmente gozando de este periodo, y que lo que a mí me ha costado como trabajadora, porque trabajo de los 18 años, lo que a mí me ha costado probablemente 13, 14 años de mi vida, ellos lo tienen en este periodo. Es una ya realidad. Tienen casa, tienen carros, tienen a sus hijos en escuelas internacionales, solo por caminar en campaña, solo por estar en este periodo detrás de un político. Eso es frustrante. Y al final, lo peor no es esto. Lo peor es que hay jóvenes que probablemente dicen, voy por ese camino. Voy por ese camino. Y cuando vemos estos temas de corrupción, la ley los protege. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque no hay una ley que respalde a los licenciados o a la educación en este país. Tú puedes tener la experiencia que tú quieras, los títulos que tú quieras. Si a ti no te está recomendando fulano de tal, tú no entras. Así llega es. el que nunca se mató, el que nunca hizo nada y está en una posición que tú y yo nos merecemos. ¿Qué es eso de casa por cárcel, por ejemplo? ¿O qué es eso de que porque formo parte de esto, me protegen y no voy a la cárcel? Robaste, eres ladrón igual. ¿Por qué para ti sí y para el otro no? El delito es el mismo. Claro, mira no me gusta usar esa frase, pero lastimosamente el mensaje es equivocado, es frustrante, la verdad, y hay gente que habla mucho de reinserción. Eso es mentira. O sea, no hay reinserción de nada. Vemos los políticos hoy en día en la cantidad de actos de corrupción evidentes, o sea, evidentes. Y todo el mundo sabe, el panameño ya sabe, cuando vas a las redes, no le va a pasar nada. Claro que sí. No lo va a alcanzar la justicia. Te estás olvidando lo que es el famoso acuerdo de pena. Que alguien me explique cómo es que tú encuentras a una persona en el acto y tú le vas a hacer un acuerdo de pena. Yo no manejo las leyes, no sé cómo se maneja eso, porque sí estoy en desacuerdo con este sistema de justicia que, entre comillas, defienda al que desea defender. Porque si tú me preguntas a mí, que no me están preguntando, pero para mí debería estar preso desde el Toro hasta Nito Cortiz. A mí no me vengan con esas cosas que Martinelli es el único ladrón. Todos. Porque todos han sustraído de las arcas del Estado. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que lo que pasó ayer en la asamblea, hablando de anticorrupción, es sumamente... Yo ayer hice un tweet donde amanecí súper positiva porque creo que teníamos una buena oportunidad de que los diputados apostaran distinto. Pero el resultado nefasto, deplorable, que hablamos cuando postulamos a una persona, el hijo de, el amigo de, el hijo de Darien. ¿Qué importa todo esto? ¿Qué importa? ¿Cuántos anteproyectos y proyectos de ley tienes? Ninguno. ¿Cómo estás beneficiando a tu ciudadanía? Jaime Vargas, que se llama, ¿verdad? Sí, se no sabía tiene quién absolutamente era. nada. O sea, en la asamblea hay 71 diputados y tú nada más conoces a 10. Ayer yo me Es una enteré del realidad. señor. Yo tampoco lo conocí. Me enteré de que el señor existía y me enteré de que muchos otros existen. Y cuando vemos este tipo de realidad, que ayer de verdad yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que, y te lo digo en el caso de San Miguelito,
que San Miguelito solamente tuvo 2 diputados nuevos en el periodo pasado, y uno es Juan Diego, pero los demás tienen muchos periodos. ¿Qué hacen? ¿Dónde ves la realidad? Vete a San Miguelito, camínalo. Mira si algo ha cambiado. ¿Qué dice el diputado? Aquí hicimos calles, hicimos esto. Esa no es tu labor, esa no es tu función como diputado. Tu función como diputado es legislar, es fiscalizar, es administrar, es estar pendiente de las comisiones, de en qué se van los fondos. Tu trabajo no es ese, de poner veredas, de llevar agua, de llevar bolsas de comida. Pero es que esa información la manejamos nosotros. Es la práctica. Entonces, que ha venido parte en tiempo y que se ha hecho una realidad y que la gente lo ha confundido, pero las funciones de gobiernos locales es totalmente distinta a la de un diputado. Cuando tú educas a la población, ¿cuál es la función de un diputado, un representante? Te darías cuenta que hubiera, sabes que esto no te corresponde. Tú estás en una curul, propon leyes que me beneficien a mí y entonces hablamos. Pero como tú no conoces esa información, tú, ay, felicidades, vino fulanito de tal y me hizo tal cosa, está trabajando excelentemente bien, estás manipulando a una persona ignorante, porque es la realidad. Así es. Y yo ayer esperaba, mira, que cuando estaba pasando todo eso del tema de las votaciones, a mí me llamaba la atención y yo veía con ansias que yo quería ver a la diputada Zulay Rodríguez. No sé, la busqué hasta en las redes sociales para ver si de repente se opinaba sobre algo y nunca opinó sobre nada, no estaba en la asamblea. Yo quería que ella dijera algo porque realmente siento que ella tiene algo que opinar en contra de lo que está pasando en la asamblea. Nunca se le vio. Solamente el diputado Raúl Pineda, como usted manifestando ese gran hijo de Darien, que realmente será hijo de Darien, escuchaba que es de San Miguelito, que es de otro lado, y realmente, o sea, esas no son las cosas que se quieren. Pero no ha se quieren planteamientos que son a favor de ellos. A mí también me llamaba la atención por acá, Ale, uno de sus planteamientos en sus propuestas es fortalecer y proponer leyes que protegen y estimulen al desarrollo psicosocial de niños y niñas en su primera infancia. Vimos el hecho de sangre que se dio el día de ayer, donde un padre acabó con la vida de sus hijos y también con la de él. Hace poco estaba leyendo la noticia aquí y también la madre pudo huir realmente sobre este hecho de sangre que se dio específicamente sobre estos temas. Realmente hay muchos temas de violaciones, padrastros, padres, uno de que usted puede ver que es un caso que creo que toda la ciudadanía ha estado preocupada, el tema de la desaparición de Aderlyn, la niña de San Miguelito también. Usted, sobre este planteamiento que usted dice de realmente fortalecer y proponer esas leyes a favor de los niños y niñas y sobre todo sobre la familia y la mujer, siendo usted una mujer, ¿qué piensa sobre estos hechos que se han dado? Lamentables. Yo no sé si saben, Elizabeth y Ahmed. Mira, yo comencé todo esto con una barriga de 5 meses. Sí, vi que tienes un bebé de 8 meses. Tengo una niña de 9 meses y para mí mis hijos son todo. La verdad, los protejo como puedo, como una leona, una mamá como leona. Y para mí, de verdad, este hecho que resultó lamentable, 4 niños, uno de la edad de mi hijo más grande, me duele. Uno, lógicamente son niños, son hijos que al final, sabes, tú no te esperas que el primer círculo de protección de tu vida apenas nace son tus padres y que un padre vaya a acabar con tu vida de esa manera tan fatal. En Panamá no se trabaja en prevención. En Panamá se trabaja en tratamientos. El tratamiento cuando ya tienes el problema, pero nunca prevención. Atención psicológica desde que los niños están en la escuela, porque esos que salen a matar, que salen a violar, pasaron por la escuela. Claro que y sí. Si de repente no tenemos eso en la parte educativa, ese tipo de prevención, de conversar, de poder que tengamos un psicólogo en todas las escuelas, que podamos atenderlo, que sean responsabilidades compartidas con los padres de familia. ¿Por qué? Porque también hay muchas madres que permiten, mujeres, no madres, mujeres que permiten violaciones a sus hijas por temas de no escandalizar, se quedan calladas. Yo hice mucha labor social en el hogar María Guadalupe. Está por Cárdenas. Y en ese hogar era acoge a niñas que el CENIAF por X y motivo se la quita a los padres porque han sido violadas y vas a ver el peor escenario de tu vida.
niñas de 13, 14, 12 años embarazadas, niñas criando niñas o niños. Y ahí te das cuenta la desconexión tan grande que hay entre los padres de familia y sus hijos. Esa conexión emocional muchas veces no existe. Entonces, trabajar en la prevención tanto de la familia, papá y mamá, involucrarlos, porque ¿dónde es el único lugar donde puedes llevar ese seguimiento? En los colegios. En los colegios, y antes, como mencionabas, en el MIDES. Hay muchas denuncias. ¿Cuántas de esas de verdad prosperan? Lo que pasa es que el MIDES no tiene castigan? trabajadores de campo, porque si el MIDES tuviera trabajadores de campo capacitadas, esto no ocurriera. Porque tú manejaras un índice, una estadística, lo que está ocurriendo en tal distrito y lo presentaras a no sé quién se encarga de ese tema, lo manejaras con el Ministerio de Educación, Fiscalía y todo lo demás, esto no tuviera el alcance que tiene. Pero el Estado panameño, las entidades gubernamentales están simplemente para lucrarse ellos. Así es. Porque es una realidad. Y yo sí no estoy para nada de acuerdo en estos temas de los acuerdos de pena, en lo absoluto, ni siquiera que esas dos personas, porque por ley pueden, pero que esas personas salgan con sus 2/3 partes de sus penas cumplidas. Esa es otra. O sea, después que si vas si te gradúas dentro de la cárcel, si haces trabajos dentro de la cárcel, puedes salir con tus 2/3 partes. Pero no me parece. No, para nada. O sea, al final yo creo que prevención inicialmente con todos y todo lo que pasa tanto en la escuela como estos chicos, pero tampoco los acuerdos de pena. No me parece que nada de esto debe llegar a acuerdos de pena de nada. Acuerdos de pena. Alex, para ir terminando, Sí. Salud. Impulsar medidas preventivas con programas de educación al paciente, salud mental, nutrición y actividades físicas. Salud mental. Panamá no le prestan atención a la salud mental. Totalmente. Y para mí, de verdad, hemos visto muchos casos que al final no salen a la luz, pero que sí hay altos índices de suicidios en jóvenes, en personas adultas. Con la pandemia tuve una persona muy querida que terminó con su vida precisamente por el tema de los bancos, el acoso, las llamadas, las deudas, y pasó desapercibido. Nadie nunca dijo: vamos a trabajar en estos temas, vamos a ponerle prioridad a que la gente no se esté suicidando o matándose o volviéndose loca. También estrés, hay mucho estrés laboral. Horrible. ¿Quién vela por el trabajador? Nadie lo hace. Y el estrés es otro enemigo muy fuerte. Totalmente. ¿Y la ansiedad? ¿Dónde dejan la ansiedad? Y hay personas que después de unos años, yo creo que a partir de la pandemia se han abierto muchísimo con estos temas de ansiedad, de buscar ayuda, de que decir que vas a un psicólogo no significa de que estás loco o que vas directo al Matías Hernández. Por lo contrario, estás aceptando que necesitas ayuda, estás aceptando buscar esa ayuda. Pero el Estado, ¿qué hace en pro de? Nada. ¿Qué hace? Nada. Tenemos psicólogos muy mal pagados. Muy mal pagados. No tenemos de planta psicólogos en las escuelas, en los trabajos, no lo hay. Y hay empresas, por lo menos donde yo trabajo, que teníamos un psicólogo por si necesitabas ayuda en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia, y actualmente si necesitas ayuda, igual puedes, y es gratuito. Pero si todas las empresas acoplaran, o por ley tuviéramos un psicólogo por empresa, las cosas surgieran de manera distinta. Claro que sí. Y también se les diera campo a ellos y que no lo vieran como que esto está saturado. No, porque se necesita para cada empresa, para cada escuela. Eso es salud mental y eso es trabajar en prevención también. Claro que sí. Así mismo es. Alexandra, antes de terminar por acá y agradeciéndote por estar con nosotros, para que le invites a todas las personas que están escuchándote y que van a ver mañana también esta entrevista a través de YouTube, a través de Noticias y Más, y también a través de HQ Estéreo, para que invites a las personas a que todavía vayan buscándote, vayan siguiendo todas esas buenas propuestas que tiene Alexandra para San Miguelito, para ese circuito, y realmente para que te firmen y te apoyen, porque ya este mes es la finalización de la recolección de firmas principalmente. Sí, bueno, gracias a Dios ya estamos en la parte final de las firmas. Y bueno, quiero invitar a todos a que no solamente firmen por firmar, no firmen por pasar y apoyar a alguien por amiguismo, porque es un familiar. No, hagámoslo porque realmente necesitamos un cambio,
no solo en San Miguelito, yo siempre diré, hablo de San Miguelito porque es mi lugar, es donde siento que necesitamos más apoyo de una bancada independiente. La gente dice, pero ¿vas a poder hacerlo? Voy a poder hacerlo si cuento con tu apoyo, voy a poder hacerlo si cuento con más precandidatos a diputados independientes, porque podemos ser una bancada más grande dentro de la Asamblea y aprobar todos esos proyectos y anteproyectos de ley que sean en pro a la ciudadanía y no a los intereses que cada uno sabemos y que hemos visto. Entonces, pedirles que investiguen al candidato, que puedan leer sus propuestas, principalmente, que puedan internalizar un poco más, intensificar quién es esa persona y no lo hagamos únicamente porque es un amigo, porque me paró en la calle, porque no, valoremos el esfuerzo de verdad de lo que hay detrás. Tengo que decirlo, Elizabeth, y es un buen espacio para hacerlo. Yo muchas veces estoy sola en la calle, sin activistas. Yo no le digo activistas, le digo voluntarios, porque mis voluntarios son personas que salen de su trabajo a donarme su tiempo para poder acompañarme a buscar firmas. No porque les dé un solo real, no le doy un real absolutamente a nadie. Únicamente porque creen en mí y creen en mis propuestas. Y yo creo que eso es lo que hablamos cuando decimos un candidato independiente o una persona que en verdad no está ni siquiera por lucrar o por pagar. Yo siempre lo diré, el que paga para llegar, llega a robar. Y eso es así. Uno lo puede ver ahorita y es que no, pero todo eso... Pero es una realidad, no nos vamos Mira, a llamar en nadie te va a dar nada gratis, Elizabeth. Para nada. Nadie. Y al final tú vas a tener que pagar por esos intereses que están detrás que desconoces hoy. Y si te pagué no me vayas a pedir ningún favor porque yo te pagué por lo que tú hiciste. Totalmente, eso es así. Entonces, valorar de verdad los candidatos que estamos haciéndolo. Yo siempre diré, no importa si yo no llego, no importa si no es mi periodo, no importa, lo intenté, me involucré y al final necesitamos más personas profesionales que puedan dar ese paso, porque el tribunal favorece ya a estas personas que se religen, no estoy de acuerdo, pero nosotros los ciudadanos tenemos que dar el paso si queremos que las cosas cambien. Todos decir, no, son más de lo mismo, más y viene más. Esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Postularnos y apoyar por lo menos a los que se están postulando. Claro. Así que sí, que de verdad que gracias, muchas Elizabeth, gracias por la oportunidad. Amir, muchísimas gracias. No, gracias a ti por venir. Gracias por sacar un domingo de tu Sí. domingo para venir aquí a Noticias y Imágenes. Y sabes que las puertas de Noticias y Imágenes están abiertas para ti cuando desees. Gracias. Te esperamos de nuevo por acá. Muchas gracias. Así es, siempre a la orden. 12:07 del mediodía. Nosotros vamos a una breve pausa. Al regreso vamos a tener al precandidato a la alcaldía de San Miguelito, el señor Ángel Sosa, quien va a estar por acá también brindando sus propuestas para la alcaldía de San Miguelito. Pausa y regresamos con más.